doctor Milton Joel Martínez es un colombiano. Es investigador y profesor titular de Antiguo Testamento. Es un caleño, aquí de una ciudad importante en Colombia. Arquitecto de la Universidad Católica de Colombia. Tiene estudios en Administración de la Universidad de las Américas en Costa Rica y licenciado en Teología de la Universidad de Costa Rica también. Realizó una especialización en ética en la Universidad Uniminuto de Bogotá, su maestría en teología de la Universidad Javeriana de Bogotá y realizó estudios en educación en Israel. Posee 3 diplomados en arqueología bíblica de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Obtuvo su doctorado en Antiguo Testamento en la Philipps Universität Marburg de Alemania. Su trabajo se ha reconocido como especialista en libros proféticos, es autor de libros, capítulos de libros y diversos artículos. Sobre todo es un maestro apasionado. Lo conozco desde hace muchos años, le gusta enseñar, disfruta poder enseñar y tiene una carga muy grande por el tema que ha traído, porque quiere que usted como maestro, si tiene esa responsabilidad de la integración bíblica, de llevar la palabra de Dios a través de su materia, debe conocer muy bien la palabra de Dios. Así que, doctor Milton, qué gusto poderte presentar en este masterclass y tienes estos minutos para compartir con este grupo de maestros de Latinoamérica. Bienvenido. Mi querido Hernán, mucho gusto saludarte, qué alegría encontrarnos y para mí es una alegría muy especial encontrarme con este grupo hermoso de docentes que nos acompañan a lo largo de América Latina y de algunas otras personas también invitadas que han sentido una atracción especial por este tema que vamos a compartir hoy. Así que le damos la bienvenida a todos los que pertenecen a cada una de las instituciones que están con AXI, pero también a los que nos están acompañando en esta ocasión. Bienvenidos a todos ustedes. Para mí, pues, es un doble privilegio en esta tarde de compartir con ustedes. Pues ustedes ya, muchos de ustedes nos hemos estado viendo las caras en los masterclass anteriores. Soy el coordinador de desarrollo profesional de AXI y bueno, en esta oportunidad como expositor de un tema que realmente, como lo decía Hernán, es supremamente apasionante y que espero poderles contagiar a ustedes también del ánimo y de la pasión por un tema como el que nos acompaña hoy. Hermenéutica bíblica para la escuela. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, se nos cuenta que en una ocasión, yendo Felipe por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, se encontró con un funcionario de la corona etíope. Era un eunuco que estaba leyendo al profeta Isaías. Y después de una corta conversación entre ellos dos, el eunuco le pregunta a Felipe, ¿el profeta está hablando de él mismo o habla de otro? Lo encontramos allí en el versículo 34 del capítulo 8 de Hechos. En el texto se nos cuenta que Felipe aprovechó la pregunta que el eunuco planteaba para anunciarle el evangelio de Jesús a partir del texto que tenían allí enfrente. La pregunta del etíope es a lo que nosotros le podemos llamar, en términos generales, la pregunta hermenéutica. Se trata no necesariamente de lo que dice el texto. La pregunta no era qué dice el texto, porque evidentemente el eunuco estaba leyendo y él sabía lo que el texto decía. Pero la pregunta más bien es qué quiere decir el texto. Es decir, la pregunta es por el significado. Por lo tanto, la pregunta hermenéutica es una pregunta que conduce a la interpretación del texto. En los mismos relatos bíblicos, incluso desde el Antiguo Testamento, ya la interpretación toma un lugar muy relevante entre la comunidad, tal como lo podemos notar en textos como Esdras, capítulo 8, versículos 5 al 8, que nos dice que Esdras abrió el rollo delante del pueblo, estando en un lugar más alto que todos, y todo el pueblo estuvo atento. Observen, Esdras bendijo a Jehová, Dios grande, y el pueblo alzando sus manos respondió amén. Se humillaron e inclinados a tierra adoraron. Pero por su parte, los levitas leían claramente el rollo de la ley de Dios y se lo explicaban al pueblo. Y el pueblo estaba atento y le ponían el sentido a la lectura de modo que la entendían. Miren lo interesante como aquí ya en el mismo texto se nos habla de ese ejercicio hermenéutico. Hay interpretación aún dentro de los mismos relatos del texto bíblico. Asimismo, el Nuevo Testamento denuncia ya los problemas de las interpretaciones que desviaban la comprensión del texto. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, habla de Pablo y dice que Pablo suele hablar de cosas que son difíciles de entender.
observen ustedes, entender. Y advierte que hay que esas cosas, los ignorantes e inestables las interpretan para su propio mal, así como lo hacen también con el resto de las escrituras, consiguiendo como resultado su propia destrucción. Aquí está hablando del problema de una interpretación, es decir, de una hermenéutica totalmente desviada que conduce a la destrucción. Por eso, a la hora de afrontar la interpretación del texto bíblico, es justamente cuando enfrentamos una gran problemática. Interpretar es un ejercicio que está mediado por los intereses. Es decir, que es imposible interpretar sin que existan propósitos, sin que existan objetivos previamente fijados. Luego, si la hermenéutica es el arte de la interpretación bíblica, ¿cuál es el propósito cuando se interpreta? ¿Cuál es el propósito de la interpretación? Podríamos decir que a lo largo de la historia se han establecido por lo menos dos grandes propósitos que me quiero permitir citar acá. El primer propósito que quiero citar es lo que he llamado el propósito eclesial. La hermenéutica como arte de la interpretación del texto bíblico se ha dedicado a lo largo de la historia a la interpretación en favor de las doctrinas de la iglesia. La misma conformación de los diferentes grupos sectarios del judaísmo, fariseos, saduceos, esenios, celotes, publicanos, escribas, nazareos, todos estos son grupos distintos de judíos que ya existían en la época de Jesús, entre muchos otros que podrían haber existido. Estos grupos se crearon como resultado de diferentes formas de interpretación de las escrituras. En una oportunidad, recuerden ustedes que un intérprete de la ley se acercó a Jesús con la intención de probarlo y le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le responde: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo es que tú lees? Es decir, ¿cómo estás interpretando? Tras la muerte y resurrección de Jesucristo, los primeros cristianos se vieron frente a la necesidad de definir dogmas sobre la salvación, sobre la comunidad, sobre los vestidos, sobre comidas, alimentos, sobre el bautismo, sobre la liturgia, sobre la misma cristología, sobre escatología, sobre muerte, resurrección, muchas otras cosas que no quedaron claras en los discursos de Jesús. Y las primeras comunidades se ven en la necesidad de discutir estos temas, lo que llevó a que se conformaran diferentes grupos, según cada uno de ellos interpretaba las escrituras. La historia de Jesús no se había todavía escrito y ya se estaban discutiendo las interpretaciones sobre lo que Jesús había hablado. Simplemente por los discursos que habían pasado de boca en boca, ya había insumos suficientes para discutir algunas verdades doctrinales. Mientras tanto, en muchos otros lugares se levantan algunos personajes un tanto carismáticos que conforman sectas según sus intuiciones personales y subjetivas y según las interpretaciones que eran acomodadas. Se nos cuenta cómo en los primeros siglos del cristianismo ya encontramos distintos grupos, como van a ser los ofitas, los cainitas, el montanismo, los basilidianos, los carpocratianos. Son grupos distintos que se creaban a raíz de las diferentes interpretaciones de la escritura. Algunos de ellos mezclaban enseñanzas de movimientos y de religiones paganas con el cristianismo. Algunos interpretan el cristianismo a la luz de las creencias populares y a partir de esas interpretaciones se van a crear muchos de estos grupos. En este apartado no podemos ignorar que incluso lo que el mismo Jesús predicaba era ya de por sí su propia interpretación de las escrituras. Recuerdan ustedes que Jesús usa expresiones como: ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo, como aparece en Mateo capítulo 5, entre muchos otros textos. Con esto no estoy diciendo que era una interpretación más o que la hermenéutica de Jesús no fuera una hermenéutica correcta. No, sencillamente estamos resaltando el hecho de que Jesús no se limitaba a leer, sino que Jesús interpretaba las escrituras. Asimismo, la predicación de Pablo y su teología plasmada en las distintas cartas que escribe es ya de por sí una interpretación de las escrituras,
por lo menos de las escrituras con las que se contaba hasta aquel momento, es decir, el Antiguo Testamento. Cuando Pablo predica, Pablo no predica con el Nuevo Testamento en su mano, el Nuevo Testamento no existe. Para Pablo las escrituras es el Antiguo Testamento. Y también Pablo ya comienza a hablar de los acontecimientos que rodearon la vida y los hechos de Jesús, sin que ellos estuvieran todavía escritos. Dicho sea de paso, Pablo es el que primero escribió un libro de los que tenemos hoy en el Nuevo Testamento. Va a ser la primera carta a los tesalonicenses, por allá sobre el año 50 quizá, que se produce ese texto, y no con la intención de ser un Nuevo Testamento, sino sencillamente es una carta que Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica. Ya mucho tiempo más adelante, institucionalizado el cristianismo en lo que se va a llamar catolicismo, su nombre deriva de creencia universal, eso significa católico universal. La iglesia se preocupa por un ejercicio hermenéutico, sí, pero un ejercicio hermenéutico en función de legitimar sus enseñanzas, sus dogmas. Es así como Mateo 16:18, por ejemplo, va a ser interpretado dentro de la Iglesia Católica de tal manera que pueda sostenerse la legitimidad del Papa, como si fuera un cargo establecido por Jesús. O el relato también de las bodas de Caná en Juan capítulo 2, que va a ser interpretado por el catolicismo de tal manera que justifique la doctrina del papel intercesor de María, por citar solo un par de ejemplos entre muchos otros. Con la llegada del protestantismo, y a pesar del principio de sola escritura enseñado por los reformadores, el fenómeno no se redujo. Por el contrario, la proliferación de diferentes iglesias evangélicas multiplicó las escuelas de interpretación que estaban centradas en asuntos dogmáticos y doctrinales que llevaron a la conformación de incontables cristianismos, interpretando cada uno el texto bíblico, cada uno con algunos con elementos más científicos que otros, pero en últimas, cada uno de estos grupos interpretando el texto bíblico en función y en defensa de sus propias doctrinas. Entonces, miremos ahora el segundo propósito en términos generales de la hermenéutica, lo que llamaría yo el propósito social. Es decir, hay un propósito social también que se comienza a dar en la interpretación de las escrituras, siendo que a lo largo de la historia, la Biblia se ha convertido en un referente ético y moral inevitable. Muchos son los que se han dedicado a generar hermenéuticas que favorezcan las nuevas tendencias sociales, incluso sacrificando los grandes dogmas judíos y cristianos. Si bien es cierto, no podemos condenar todo ejercicio que habla de una hermenéutica contextual, sí tenemos que reconocer que muchas de estas hermenéuticas son más bien esfuerzos para reorientar intencionalmente el pensamiento y los principios morales con fines de adoctrinamiento social. Ya no son necesariamente las doctrinas de la iglesia las que direccionan el comportamiento humano, sino más bien van a ser ahora las nuevas doctrinas sociales que se van posicionando primero como un tema de tendencias y de modas y luego como una cuestión de leyes de Estado obligantes e impositivas. En esa línea encontramos hermenéuticas que desembocan en planteamientos como las teologías del genitivo. El genitivo es un término que usamos para referirnos a aquella categoría de personas que promueven grupos específicos, que promueven una determinada corriente teológica, o a las personas que acompañan determinada corriente de pensamiento teológico. Estas son teologías afectadas y orientadas por un contexto. Son propuestas específicas que surgen de diferentes teólogos, de culturas, de medios, de contextos, y se habla así de la teología, por ejemplo, del pobre, de la teología del negro, de la teología japonesa, teología de los derechos del hombre, la teología de la tierra, la teología de las hermenéuticas homosexuales o algunas teologías como se conocen hoy, teologías feministas. Todos estos tipos de teologías están
interpretando el texto bíblico, están haciendo hermenéutica del texto bíblico, favoreciendo propósitos sociales. Estas son teologías afectadas y orientadas por un contexto. Son teologías que buscan interpretar el texto bíblico primero a partir de las realidades que el hombre está viviendo y entonces desde esa realidad explicar la revelación de Dios. Es decir, no explican el comportamiento del hombre a la luz de la revelación de Dios, sino la revelación de Dios a partir del comportamiento del hombre. Por lo tanto, estas hermenéuticas abordan la interpretación del texto bíblico con una clara actitud tendenciosa en favor de las líneas de pensamiento, haciendo que incluso la iglesia se esté adaptando al pensamiento del mundo en un ejercicio que ya mucho tiempo atrás condenaba al profeta Jeremías cuando en capítulo 15, 19 advertía que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. Una hermenéutica así es una hermenéutica que parece temerle más al juicio de la sociedad que al juicio de Dios. Le tienen más miedo a lo que el mundo pueda decir de ellos si no interpretan la escritura de esa manera, al juicio que Dios puede ejercer sobre un hombre, una mujer que conoce el texto bíblico y con comportamientos tendenciosos tuercen las escrituras. Es entonces cuando nos tenemos que preguntar cómo abordar una hermenéutica que no sea solo un instrumento de adoctrinamiento, que no sea ni adoctrinamiento religioso ni adoctrinamiento social. ¿Cómo elaborar una hermenéutica con propósitos diferentes? Y por supuesto, como es el tema que nos asiste hoy, la pregunta que nos asiste hoy, ¿cómo elaborar una hermenéutica desde la escuela y para la escuela? Para responder a esta cuestión, debemos preguntarnos ¿para qué se hace la hermenéutica? ¿En función de qué se hace la hermenéutica? O incluso en función de quién se hace la hermenéutica. En ese sentido, será el apóstol Pablo quien nos va a dar las pistas más importantes frente a la cuestión hermenéutica. Cuando en la segunda carta que le escribe a su discípulo amado, a Timoteo, Pablo le advierte: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. En esta declaración, Pablo nos presenta la escritura y magistralmente se refiere a ella desde tres aspectos importantísimos que nosotros tenemos que considerar ahora. El primer aspecto que Pablo trata es el origen de la escritura. Pablo, sin vacilación, afirma: es inspirada por Dios. El origen de la escritura es Dios. Es decir, Dios es la causa primera y única de la escritura. Por supuesto, gran referente fundamental para una hermenéutica adecuada, porque muchas de las escuelas de interpretación modernas sencillamente han querido vender la idea de que el texto bíblico no es más que un producto humano. En segundo lugar, el segundo aspecto que tenemos que resaltar, o que más bien Pablo connota aquí en esta aseveración que le hace a Timoteo, es acerca de la utilidad de la escritura. Pablo dice que la utilidad de la escritura de manera precisa es enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Quizá es aquí en donde encontramos el principal escollo. ¿Cuál es la utilidad? La escritura es útil para enseñar. Sí, eso todo lo tenemos claro. Yo estoy seguro que todos lo tenemos claro. Pero, ¿para enseñar qué? ¿Qué es lo que la escritura enseña? ¿Acaso enseña cómo pertenecer a determinado grupo religioso o a determinada línea teológica? ¿Acaso enseña de qué color es la piel de los ángeles? ¿O acaso enseña de qué material están hechas las calles en el cielo?
Pablo dice que la escritura es útil para corregir, pero corrige simplemente a quienes andan en grupos que no tienen una sana doctrina. La convencional pregunta que solemos hacerle a los creyentes, pero venga, la iglesia a la que usted asiste, ¿sí es una iglesia de sana doctrina? Y entonces entendemos que la escritura es útil para corregir a los que andan en iglesias que no tienen sana doctrina. Pero en el tercer aspecto, debemos considerar el propósito. Pablo nos conduce al correcto enfoque de la hermenéutica bíblica cuando habla del propósito. Cuando nosotros nos enfocamos en el propósito de la escritura, tenemos que enfocarnos en el propósito de la hermenéutica bíblica. Un propósito que tiene dos componentes. El propósito es preparar al hombre de Dios. Por supuesto que quien no es un hombre de Dios no va a entender en este propósito un propósito legítimo para su vida. Pero quien realmente es un hombre de Dios debe entender este propósito como el propósito de vida. Ahora, ¿cuáles son los componentes de ese propósito? Pablo dice que hay dos componentes. Primero, que sea perfecto. Y segundo, que haga el bien. Preparar al hombre de Dios para que sea perfecto y haga el bien. Una hermenéutica que no apunte a ese propósito es sencillamente una hermenéutica desenfocada, inconveniente y viciada. Pero una hermenéutica que apunte a ese propósito será una hermenéutica que permite, como lo decía Pedro, santificar a Dios y estar siempre preparados para presentar defensa, ojo, con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Cuando Dios se manifestó a Moisés y al pueblo de Israel en el monte Sinaí, después de la salida de Egipto, les entregó unos códigos, les entregó un manual de convivencia, unas instrucciones sobre lo que debía ser el comportamiento del hombre sobre la tierra. Esa revelación dada en el Sinaí será justamente la que provoca y motiva todo el resto del texto bíblico. Permítanme repetir este concepto con otras palabras. Todo el texto bíblico se mueve en función de la revelación del Sinaí. Bueno, si quieren llamarlo así, de los 10 mandamientos, porque en realidad es que no son 10, en realidad son mucho más que 10 mandamientos. Cuando Pablo habla de la escritura como inspiración de Dios y de la escritura como el instrumento que forma al hombre de Dios para hacer el bien, Pablo se está refiriendo justamente a esa revelación dada en el Sinaí, tal como lo hace Jesús también cuando advierte: no piensen que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de toda la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Nótese cómo Pablo dice que es esa ley la que hace al hombre de Dios perfecto y útil para la buena obra, mientras que Jesús advierte que la ley está totalmente vigente. Es interesante que esta afirmación la hace Jesús dentro del discurso al que nosotros le llamamos el Sermón del Monte. Casi que diríamos uno de los discursos o el discurso más importante que Jesús dio durante todo su paso por la tierra como maestro de la Escritura. Es un discurso largo. En ese discurso Jesús dice cosas muy interesantes. Jesús, por ejemplo, allí en ese llamado discurso del monte, Jesús
dice que esa revelación dada en el Sinaí sigue siendo relevante, sigue siendo fundamental y sigue siendo vital. Tengan presente que esta afirmación la hizo Jesús en el discurso de la montaña. Pero allí mismo es interesante porque antes de que Jesús afirmara que la ley era fundamental, Jesús dijo que bienaventurados serán los que tienen hambre y sed de justicia, así como también los que lloran. Jesús dice que son bienaventurados los que son pobres de espíritu, pero dice que también los mansos, que los misericordiosos, que los de limpio corazón y los pacificadores son bienaventurados. Y noten que ninguna de estas cosas relacionadas con las bienaventuranzas está relacionado con problemas de dogmas cristianos, ni mucho menos de doctrinas sociales. Se está refiriendo al comportamiento humano. Por eso es que Pablo dice que la ley hace perfecto al hombre de Dios. En ese mismo discurso de la montaña, Jesús nos llama a ser sal de la tierra, luz del mundo. Y cuando habla de ser luz, dice que nuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras. Por eso nos advierte en ese mismo discurso: amemos a los enemigos, tal como ya lo decía Levítico. Es que eso que Jesús dijo no es otra cosa que la predicación de los códigos del Sinaí. Levítico capítulo 19, versículo 18, claramente dice: amarás a tu enemigo. Es decir, Jesús no está enseñando nada fuera de la revelación del Sinaí, nada que allá no se hubiera ya ordenado. Entonces, la pregunta hermenéutica a la que nos referimos inicialmente toma ahora un nuevo horizonte, un horizonte muy interesante. Es un horizonte que nos obliga a la pregunta: ¿qué enseña entonces el Sinaí? ¿Qué es eso a lo que Pablo se refería cuando decía que la Escritura enseña, corrige, redarguye e instruye? Lamentablemente, muchos son los que han hecho de la ley solo una cuestión de ritos, de vestidos, de comidas, de días y de expresiones. Es que hablar en hebreo significa obedecer la ley. No. La revelación de Dios va mucho más allá. La revelación de Dios nos habla del comportamiento humano, de la relación entre los seres humanos. Una relación que debe ser forjada desde nuestra relación con Dios, pero en función del amor y del respeto por el otro. Miren ustedes qué ejercicio tan hermoso el que vamos a hacer ahora. Cuando en Levítico se nos habla del temor a Dios, es maravillosa la manera como se asocia ese temor con el trato a los semejantes. Dice Levítico, capítulo 19, versículo 11 al 14, no roben, no engañen, no mientan el uno al otro, no juren falsamente por mi nombre, profanando el nombre de Dios. Y pónganle por favor mucha atención al texto que sigue. No opriman al prójimo, no lo roben, no retengan hasta el otro día el salario del jornalero, no maldigan al sordo ni pongan tropiezo delante del ciego. Y concluye de una manera espeluznante cuando dice: sino que tendrás temor de tu Dios. Oiga, impresionante cómo Levítico nos pone en la balanza dos posibilidades. Número uno, oprimir, robar, retener, maldecir, hacer tropezar al otro, o tener temor de Dios. Oiga, qué interesante. Observe que el temor a Dios no se relaciona con problemas dogmáticos, no se relaciona con problemas doctrinales, se relaciona con problemas comportamentales. Pero no solamente allí, sino que Levítico continúa en capítulo 25, versículos 35 al 36, diciendo:
cuando tu hermano se empobrezca y viene a ti y se acoge a ti, tú lo ampararás. Como huésped y como extranjero vivirá contigo. No le pidas intereses ni ganancia. Y escuchen otra vez, sino que tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Por favor, ¿qué es esto que está diciendo el texto? Está enseñando que el temor a Dios tiene que ver con la misericordia por el otro. Asimismo, en 25:39 al 43 dice, cuando tu hermano empobrezca, no te enseñorees de él con dureza, sino que tendrás temor de tu Dios. Qué importante notar que el temor de Dios está relacionado con el respeto, con el valor y el cuidado a mis semejantes. Jesús supo interpretar correctamente la escritura. Él supo hacer una correcta hermenéutica del texto bíblico. No era una hermenéutica en favor de una doctrina religiosa. Jesús no estaba defendiendo la corriente farisea ni la corriente saducea. Sencillamente, Jesús estaba explicando lo que era el proyecto de Dios. Jesús estaba enseñando lo que significa que la escritura tiene como propósito que el hombre de Dios haga el bien. Jesús nos lo deja ver con toda claridad. Entonces significa que la escritura tiene como propósito que el hombre de Dios haga el bien. Es decir, que el hombre de Dios actúe correctamente con su prójimo. Entonces, habla Jesús de ese momento cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos los santos ángeles con él. En ese momento, dice Jesús, todas las naciones serán reunidas delante de él y los santos ángeles con él. Y entonces viene aquello de lo que pocas hermenéuticas e interpretaciones modernas hacen en el texto bíblico. Dice que apartará a los unos de los otros. ¿Y quiénes son los unos y quiénes son los otros? ¿Quiénes son los benditos de mi Padre? Dice, aquellos para quienes está preparado el reino. No es para los que tenían clara determinada doctrina. No es para los que pertenecían a determinado grupo religioso. Es para los que recogieron al forastero, para los que dieron ropa al que estaba desnudo, para los que vistieron al enfermo y para los que visitaron en la cárcel a los que estaban presos. Mientras tanto, advierte Jesús en Mateo 25:31, el fuego eterno no será para los que no pertenecían a una iglesia de sana doctrina, sino para quienes no hicieron todo lo que el primer grupo hizo. Y estos, los del segundo grupo, irán a castigo eterno, mientras que los del primer grupo, los que Jesús apartó a su derecha, irán a la vida eterna. A partir del siglo VI y durante muchos años, las comunidades judías que habitaban en la Palestina y las que estaban en Babilonia usaron el arameo como lengua franca, por lo que fue necesario construir un texto de la ley mosaica en el idioma arameo, porque era el idioma convencional. Ese texto debía ser inteligible para que la lectura pública se hiciera grata, pero debía a la vez ser un texto con autoridad. A esos textos que hicieron los judíos, es decir, que tomaron el texto hebreo y lo pasaron al arameo, le llamamos targumim, targumim en plural, targum en singular. Se hicieron muchos targumim, es decir, se hicieron muchas interpretaciones de la ley, muchas interpretaciones de la Biblia hebrea, del hebreo, del Antiguo Testamento, se pasaron al arameo, pero no era una simple traducción, era una interpretación que realizaron judíos en tiempos muy remotos. Menciono aquí ese tema porque los targumín resultan ser una interpretación muy interesante, un ejercicio hermenéutico muy antiguo
cuando no existían intereses particulares ni religiosos tan marcados como los que tenemos en los tiempos actuales. Por eso esos targumim, esas traducciones, esas interpretaciones, reflejan una comprensión mucho más cercana al espíritu de las Escrituras. Una de las interpretaciones que más me llama la atención es la que hace un texto conocido como el Targum Neofití. Este Targum aborda los 10 mandamientos y de una manera interesante. Voy a darles solamente un ejemplo para que vean lo curioso y lo interesante. Cuando nosotros tenemos un mandamiento como es el mandamiento no matarás, el Targum, es decir, esa interpretación judía antigua, lo lee de la siguiente manera. Para nosotros, un simple no matarás. Para ellos, pueblo mío, hijos de Israel, no sean asesinos, no sean compañeros ni socios de asesinos y que no se vean las congregaciones de Israel gente asesina. Escuche bien, para que no se levanten sus hijos después de ustedes y también ellos aprendan a ser gente asesina, porque por las culpas de los asesinos, la espada sale sobre el mundo. Miren la manera de interpretar un mandamiento tan corto, tan elemental como es ese, pero aquí interpretado de una manera tan interesante. O, por ejemplo, el mandamiento no adulterarás. Pueblo mío, hijos de Israel, no sean adúlteros, no sean compañeros ni socios de adúlteros, y que no se vean las congregaciones de Israel gente adúltera, para que no se levanten sus hijos después de ustedes y también ellos aprendan a ser gente adúltera, porque por las culpas de los adúlteros viene la peste sobre el mundo. Miren ustedes cómo la hermenéutica desde muy temprano entendía que la escritura debe interpretarse no para construir dogmas y doctrinas, sino para conducir al hombre a un correcto comportamiento, a un adecuado comportamiento. Y si siguiéramos con cada uno de los mandamientos, encontraríamos cosas maravillosas. No sean ladrones, porque por las culpas de los ladrones viene el hambre sobre el mundo. No digan falso testimonio, porque por las culpas de los testigos mentirosos, los animales salvajes privan de hijos a los seres humanos. Y por último, no codicies, pueblo mío, no sean avaros ni compañeros de los avaros, porque por culpa de la avaricia, los reinos se lanzan sobre los hijos de los hombres. Qué tremenda y profunda interpretación que ya se hacía desde los Targumim en tiempos muy tempranos. Una interpretación que nos ayuda a comprender lo que debe ser una correcta hermenéutica del texto bíblico. Entonces, finalizando ya, tratemos de dar una síntesis de cómo debe ser entonces una hermenéutica para la escuela. Y quiero hacer esa síntesis sencillamente mencionando unos puntos fundamentales. ¿Cómo debe ser una hermenéutica bíblica para la escuela? Pues debe ser una hermenéutica que no adoctrine, sino una hermenéutica que eduque. O si quieren, más bien podemos decirlo entonces de esta manera: una hermenéutica cuya doctrina sea la educación, tal como lo decía Pablo. La escritura es útil para enseñar, para formar al hombre. Luego, si la hermenéutica debe ser una hermenéutica que eduque, que la doctrina sea la educación, entonces es cuando viene la pregunta si la hermenéutica es una ciencia que es competente para nuestro ejercicio como docentes a lo largo de nuestro continente. Tenemos que decir que una hermenéutica para la escuela debe ser una hermenéutica que ayude a la construcción del ser humano en tanto ser humano, que es lo que se han desviado algunas de las hermenéuticas modernas que favorecen solamente intereses sociales de turno. Aquellas hermenéuticas que mencionábamos, donde la mujer toma valor simplemente porque es mujer y entonces hay que nombrarla en un cargo público porque es mujer, y fomentar tendencias feministas
o las tendencias homosexuales. No, aquí se habla de una hermenéutica que ayude a la construcción del ser humano, como como ente humano, que es algo que trasciende, que va mucho más allá de simplemente una tendencia personal, un gusto personal o un interés personal. Una hermenéutica para la escuela debe ser una hermenéutica que prepare al hombre de Dios para hacer el bien, para que actúe bien, como ya lo dijo Jesús y lo hemos leído, para que alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, glorifiquen al Padre, pero para que vean las buenas obras que ustedes hacen. Una hermenéutica para la escuela debe ser una hermenéutica que se centre en descubrir el proyecto de Dios consignado en la revelación de Dios, es decir, en la revelación del Sinaí. Una hermenéutica para la escuela debe ser una hermenéutica que conciba su currículo sobre la base del proyecto de Dios. Una hermenéutica para la escuela debe ser una hermenéutica que enseñe que el temor a Dios es el amor al otro. Que Dios nos ayude a construir en nuestras escuelas una hermenéutica que ayude a la construcción del hombre de una manera correcta. Que Dios les bendiga. Doctor Milton, gracias por exponernos este tema tan apasionadamente. Eso debes estar seco porque diste todo de ti. Gracias por dejarnos entender de esa manera, quizás cuidado hacia dónde tiene que estar enfocada nuestra labor. Gracias por estar dirigiendo el programa de certificación docente, coordinándolo, los contenidos y lo que viene. Dios los bendiga.